Para muchos deportistas pareciera que mientras más pasan los años, su salario y oportunidades de conseguir un buen acuerdo van disminuyendo. No es este el caso de Lionel Messi, pues el ídolo del fútbol ha obtenido un jugoso contrato para jugar en el Inter de Miami cuando tiene 36 años. El 7 veces Balón de Oro terminará su carrera profesional en territorio americano, después de pasar 19 años jugando para el viejo continente. Después de 496 goles en Europa y ser el máximo anotador en las 5 principales ligas, la Pulga buscará un nuevo desafío y luego Leo Messi se retirará, para muchos como el mejor jugador de la historia. El argentino ha admitido que quería volver al Barcelona, pero las cicatrices de su salida en 2021 del Camp Nou y la falta de garantía sobre su llegada hicieron que se decidiera por el Inter de Miami de la MLS. También hubo una lucrativa oferta para unirse a Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí, pero no fue aceptada. Según se informa, a Messi se le ofreció un salario de 400 millones de euros para unirse al Al Hilal, pero en su lugar ha optado por un salario comparativamente pequeño. Conocido como uno de los futbolistas más icónicos de todos los tiempos, Messi aportará una enorme visibilidad y reconocimiento mundial a la MLS. Las marcas asociadas a la liga, incluidos patrocinadores y socios comerciales, verán un aumento en su exposición a medida que la atención de los aficionados se concentre en el jugador argentino. Solamente en salarios, en las últimas 10 temporadas, Messi superó los 500 millones de dólares, a lo que hay que sumarle las campañas previas de su carrera y todas sus ganancias extra al contrato base con su equipo. ¿Cómo le está yendo ahora? ¿Cuánto va a ganar y qué marcas lo respaldan? Bienvenido a Lifestyle and Money, y en este video te mostraremos cuáles han sido los beneficios de Lionel Messi en su nuevo equipo. ¿Y quiénes son sus compañeros de gran categoría? ¿Habrá tomado la mejor opción? Acompáñanos a verlo y opina. Uno de los clubes que siempre picó en punta para hacerse con los servicios de Lionel Messi era el Inter de Miami, de la Liga de Estados Unidos, que finalmente logró seducir al campeón del mundo. Se sienten muy orgullosos de esto, y todos lo notamos por sus publicaciones, pues el club ha apostado fuertemente por el uso estratégico de las redes sociales para potenciar la marca y los productos vinculados al jugador. La fusión de ventas en línea y presencia física en tiendas ha experimentado un significativo auge desde la incorporación de Messi al equipo de la Major League Soccer en Miami. La llegada de Messi ha sido un catalizador clave para el crecimiento de las ventas. De hecho, hay un incremento significativo en la demanda de productos relacionados con el jugador y el equipo, tanto en tiendas físicas como en la plataforma de comercio electrónico del club. Es evidente que su presencia ha avivado la pasión de los aficionados, generando un impacto positivo en las ganancias por venta. El anuncio del fichaje de Lionel Messi también convirtió al Inter de Miami en uno de los clubes que más seguidores ha ganado en las redes sociales en los últimos tiempos. El Instagram del equipo estadounidense saltó de 1 millón de fanáticos a los más de 11 millones actuales. Estos números ya son mayores que todos los equipos de la NFL, que es la principal liga de fútbol americano, y también superiores a los de los conjuntos que componen la Liga de Béisbol de Estados Unidos. El Inter de Miami, que en apenas horas de la llegada del astro argentino, pasó de ser el tercer equipo con las entradas más baratas de la MLS a tener los tickets más caros. No es la única franquicia que ya ha empezado a sacar rédito de la llegada de Messi. Equipos como el DC United, Chicago o Charlotte FC han visto cómo se vendían miles de entradas por los partidos contra el Inter de Miami, y Atlanta ha puesto tickets a la venta por $10,000. De acuerdo con su sitio web, Lionel Messi tiene una cartera de una decena de patrocinadores que, durante el 2022, le dieron a ganar unos 55 millones de dólares. Dentro de los reconocidos patrocinios que se pueden ver de manera oficial en la página del futbolista, figuran Adidas, Budget, Bayus, Pepsi, Lay's y Gatorade. Y fue precisamente la marca Apple y la deportiva Adidas quienes dieron un gran apoyo para la llegada del futbolista a este nuevo equipo. Apple y la MLS firmaron en 2022 un innovador acuerdo para que el gigante de la manzana ofrezca por streaming todos los partidos de la liga y a escala global durante 10 años a cambio de al menos $250 millones por curso. Y es que la MLS ya ganó con el fichaje de Messi, pues la liga norteamericana comienza a tener mayor visibilidad gracias al fichaje del astro argentino con el Inter de Miami. La apuesta realizada por Jorge Mas comienza a brindar frutos, pues precisamente Apple ya comienza a ver recompensados sus esfuerzos y ha superado todas las expectativas sobre los suscriptores de Apple TV. Todo esto gracias a los partidos del Inter de Miami, donde juega el exjugador del FC Barcelona y del PSG. En paralelo, Apple TV Plus anunció una serie documental de 4 episodios sobre Messi que se centrará en su recorrido por los mundiales de la FIFA. Por otro lado, Adidas, un patrocinador de Messi desde que era muy joven, también ha ofrecido compartir con el jugador una parte de los beneficios derivados de su llegada a la MLS, en venta de merchandising.
Adidas es un patrocinador muy importante de la MLS y viste a los 29 conjuntos de la liga. La compañía de ropa deportiva establecería un acuerdo similar, entregando al argentino un acuerdo de participación en las ganancias vinculado a los ingresos provenientes de las ventas de kits. Recordando que Messi y Adidas tienen una relación contractual desde 2006. Además, se dice que a Lionel Messi también le acercaron la posibilidad de comprar una franquicia de la MLS cuando acabe su etapa como jugador, como ya hicieron con David Beckham cuando fue jugador de Los Ángeles Galaxy. Pero hablemos de sueldo, pues la superestrella ganará entre 50 y 60 millones de dólares al año, según dijo el copropietario del club. El contrato de Messi será de 3 años, pero con algunos ajustes. Cada año se tendrá que renovar, por lo que el contrato dicta que será de 1 año con opción de 2 más. La menor de esas cifras convertiría a Messi en el jugador mejor pagado de la Major League Soccer, por más de 40 millones. Según el rastreador de salarios deportivos Spotrac, según ese sitio, Xherdan Shaqiri es actualmente el que más gana de la liga, con un salario anual de 8.1 millones de dólares. De acuerdo con la marca, el sueldo total de Messi en Inter de Miami de la MLS podría llegar hasta unos 100 millones de euros. Incluso sin tener en cuenta las variables, Leo Messi se convertirá en el jugador mejor pagado de la MLS con mucha diferencia, y cobrará el doble de sus 30 compañeros de equipo juntos. Sin embargo, además de estar alegre respecto a lo que sucede sobre el césped, parece que el Balón de Oro disfruta también fuera del campo con sus compañeros de equipo. Algunos de estos profesionales son amigos y antiguos jugadores con los que el argentino coincidió en los 20 años que estuvo en el FC Barcelona, como Sergio Busquets y Jordi Alba. Juntos han formado un grupo muy unido, en la que ellos y sus respectivas parejas disfrutan de múltiples planes en la ciudad en la que viven tantas estrellas. Planes a los que también se han unido los Beckham, puesto que hemos podido ver a Leo y Antonella compartiendo tiempo y velada con David y Victoria. Recientemente se les vio a los 4 disfrutando de una cena con amigos, entre los que también estaban Sergio Busquets, su esposa Elena Galera, Jorge Mas y su esposa Aleida. Este grupo de millonarios amigos tuvieron una cita muy especial en el restaurante de lujo Miami Gecko, cuyos precios solo son accesibles a unos pocos privilegiados. Y es que Messi ha sido el ídolo de muchos de los que ahora son sus compañeros de equipo, y sumado a esto, le hizo un obsequio a cada uno de ellos tras su llegada. En una entrevista a DeAndre Yedlin, este sorprendió a la prensa al revelar el regalo que le hizo el argentino a todo el equipo. En un video compartido por el canal de YouTube de Miami Total Football, se puede ver cómo al comenzar su entrevista tras un partido, el periodista pregunta a Yedlin que dónde se pueden adquirir los auriculares que el futbolista luce con el logo del equipo. Es entonces cuando el jugador revela que se trata de un detalle que Leo Messi ha querido tener con todos los integrantes de su equipo, unos cascos de la marca Beats by Dre color rosa y negro, que los jugadores de fútbol suelen usar para escuchar música antes y después de sus partidos. En el debut del mediático Lionel Messi, hubo muchos rostros conocidos. Además de los Beckham y sus hijos, disfrutaron del encuentro Kim Kardashian con su hija, Serena Williams, Marc Anthony, Gloria y Emilio Estefan, LeBron James y Tom Brady. Pareciera que Messi ya se ha adaptado de buena manera a la ciudad, pues se le ha visto paseándose en un auto de lujo. Anduvo en un Audi RS Q8, la cual es muy espaciosa y práctica para que pueda pasear con toda su familia, y que tiene un precio mínimo de $125.800. Por otra parte, según medios argentinos, Lionel Messi estaría buscando una residencia en el prestigioso Botánico Weston, un lugar exclusivo donde apenas conviven 125 residencias, y una de ellas la quisiera tener el delantero del Inter de Miami. En el sitio se encuentran varias comodidades para sus residentes. Según el portal TN, cuenta con una universidad, academia de fútbol, clínica privada y una salida exclusiva para el aeropuerto Fort Lauderdale. Esto debido a que dentro de esta residencia viven personalidades de Hollywood, y donde Lionel Messi también quiere echar raíces junto con su familia. Se estima que la casa que busca Messi supera el precio de $20 millones. ¿Ahora qué dices? ¿Tomó la mejor decisión al llegar a la MLS? Deja tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado el video, deja tu like y te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te quedes sin ver todo el material que traemos para ti. Esto es Lifestyle and Money, nos vemos en la próxima.